comento, hasta el momento no he podido llegar a Marruecos porque sucedieron unas ciertas cosas como tal. Buenos días mis muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien, excelente el día de hoy. Hoy comienza una aventura súper especial para mí y es que en esta ocasión vamos a viajar, son casi 20 horas de viaje y les voy a documentar todo el proceso, desde el check-in hasta que llego al lugar de destino. Así que no se me aparten de su pantalla que esto apenas comienza. Con el paso número 1 en esta ocasión pues vamos a comenzar con el check-in, ¿vale? Pues en mi caso ya yo hice el check-in online, pero por mi caso porque yo tengo una maleta de 23 kilos, que es esta, la tengo que facturar en los counters que están habilitando para esa broma. Entonces, una vez pasemos eso, el siguiente paso como tal es hacer el enrolamiento de Biomi. La persona que ya lo tiene es más fácil y más ágil el servicio de migración, pero esta es solamente para colombianos. Extranjeros toca hacer el típico de migración con filas y todo. Estamos haciendo la fila para hacer el check-in y nos vamos en clase económica, así que como todos los mortales vamos a mostrarle, yo le muestro lo que es el asiento, qué trae, comodidades y todo lo que nos ofrece este viaje en este. Listo amigos, ya estamos cerca y ya vamos a entregar la maleta. Una facturación, vamos a ver cuánto pesa, pero no pasaron. No nos pasamos. Listo amigos, ya tenemos el pasabordo, ya entregamos la maleta y nos vamos a la zona de embarque. Listo, ahora segundo paso, el enrolamiento de Biomi, pero este caso es para colombianos. En mi caso ya yo lo hice por anticipado, así que solamente es pasar, no voy a hacer nada de fila. Igualmente no tiene absolutamente nada de fila el enrolamiento. Allá está el counter del enrolamiento de Biomi, es fácil, solamente presentan el pasaporte y te preguntan para dónde vas, eso es todo. Listo amigos, ya pasamos la zona de seguridad, todo salió perfecto. Ya estamos ahorita en lo que es en el duty free, entonces vamos camino a buscar la puerta de abordaje y esperar el tiempo que sea necesario. Nosotros nos tocó la puerta de abordaje A1, entonces siempre fíjense en los letreros de arriba, en este caso A hacia la derecha, y vamos a esa zona de abordaje. Digo, lo que vemos aquí es un Boeing 777 de Emirates. Es realmente no otros aviones. Y estamos en la zona de lo que es la zona de espera de la zona internacional. El vuelo sale un poquito más tarde, pero igualmente estamos pendientes con eso. El proceso es rápido, si no traigan nada de líquidos cuando vayan a pasar la parte de inspección. Sí pueden cargar su botella de agua sin el líquido como tal, ¿sí? Y aquí dentro de casi en la zona de baño hay unos bebederos que tú puedes llenar el agua como tal. Buenas. Gracias. Y nos fuimos amigos. Ya estamos ingresando por el pasillo. Ya nos vamos para allá y espero que todo salga el vuelo salga bien. Ya les voy a mostrar cómo es el avión por dentro. Primer viaje internacional que hago así. Sabía lo que por mi cabeza pasa. Estoy a punto de abordar y ya les muestro cómo es por dentro y el asiento que nos tocó. Un segundito que va a colocar el señor las maletas y enseguida pueden pasar. Hola, Buenas tardes. Primer pasillo. Gracias. Que nos tocó el asiento 52A pegado a la ventana. Amigos, enorme. Allá está clase business, la zona de comida. Y ya estamos adentro. Este es turista premium. Son un poquito más grandes los asientos y un poco más cómodos. Que nosotros nos tocó al fondo del avión. Nos tocó al fondo del avión. Pero dice que es la zona más segura. Así que los asientos. Les entregan unas almohadas y una manta durante el vuelo.
52A, este es nuestro asiento. Y llegamos, amigos. Nos tocó ventana. Yo mido 1,74. Tengo buen espacio de piernas. Unos 15 centímetros de pierna. Tenemos la pantallita, que es táctil. Y tenemos lo que es donde se coloca la comidita cuando la traigan más tarde. Asiento realmente cómodo, gracias a Dios. Y tenemos una vista espectacular. Está lloviendo, eso sí. Así que nos espera un viaje muy bueno hasta los momentos. Tenemos por aquí las luces. Hola, les damos la Están colocando bienvenida a anuncios. bordo. Estamos repostando Y con lo que les justicia. mencionaba, Por ellos al favor, principio del vuelo te ocupe dan su asiento lo una antes almohada posible y una mantenga manta. su cinturón de seguridad Cosas desabrochado básicas, con pero todavía compartimentos falta mucho. superiores. Así que Le este viaje es recordamos que no largo está y permitido fumar. cansado. Si su asiento... Tenemos aquí la pantalla interactiva, hay películas, no sé qué tan recientes están. Estos son últimos estrenos. Vamos. Estamos en Bogotá. Aquí estamos. Y vamos hacia Madrid. Tenemos un apoya cabeza que se puede girar para acomodar mejor el rostro, en este caso la cabeza, y se baja y se sube. Así es comodito. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado durante el despegue y aterrizaje, o cuando le indique la señal luminosa de cinturones. Les recomendamos que los mantengan abrochados y visibles durante todo el vuelo. We recommend keeping lo que era, esto es como una especie de pollo con verduras y arroz, una mermelada, sí, este es de fresa, unas galletas, nos llegó un vaso de agua y también esto es mantequilla. Unas ensaladitas, sí, y más ensalada. Mi menú es completamente diferente al resto, que yo lo pedí aparte. Vamos a comer y a probar todo eso, a ver qué tal sabe. Y dicen que la comida de la avión es completamente no buena, pues. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Ya estamos exactamente a 1 hora de aterrizar en Madrid y en este momento me dispongo a desayunar, pero es como una especie de sándwich, la verdad no sé qué es esto, y unas galletas integrales y un juguito de naranja. Ya aterrizamos, amigos. Tierras españolas, gracias.
Ya estamos en tierra de España, la primera vez que piso continente europeo y hay emoción, hay emoción. Ahorita lo que vamos a hacer es buscar maletas, hacer el proceso de migración, porque este no es el lugar de destino. Nosotros seguimos haciendo escala. Aquí tenemos una escala de 7 horas y tenemos que volver a tomar otro vuelo. Mis amigos, ya estamos dentro del aeropuerto a buscar el equipaje. Ya después de ahí, como dije, vamos a volver a hacer check-in. Este no es país de destino. Nuestro destino todavía sigue. Tenemos que tomar un segundo vuelo. Este sí es más corto, es como 1 hora 45 minutos el vuelo. Y ya estamos en España. Bueno, amigos, ya pasamos migraciones. Todo perfecto. Nada que preocuparse. 0 preguntas, pero es nada, 0, nada. No me preguntaron nada, ni me miraron. Ahorita vamos a buscar la maleta, pero antes vamos a tomar un tren que nos dirige a la terminal T4. Pues estamos en la T4S. Entonces hay que agarrar ese trencito, más o menos dura como 5 minutos. Es un tren que es subterráneo dentro del mismo aeropuerto. Y ahí llegó el trencito que nos va a llevar hasta el otro terminal. Recuerden, estamos en la T4S, vamos hasta la T4 a recoger el equipaje para volver a venir a la T4S y facturar otra vez el equipaje grande. Bueno, en este caso, si van a buscar su equipaje, asegúrense de buscar las pantallas digan equipaje y ahí ustedes buscan su número de vuelo y ahí le aparece qué cinta va a aparecer su maleta. En estos momentos ya estoy esperando al segundo vuelo. Recuerden que este no es en mi país destino, sino es una escala nomás. Entonces vamos a esperar otro con otra aerolínea. La aerolínea se llama Royal Air Morocco, pero también vamos igual. Vamos en clase turista. Se retrasó el vuelo en casi media hora. Estaban haciendo prueba de motor. Ya a este punto ya estoy recansado, reagotado. Pero ya vamos camino a abordar el otro avión, chicos. Mis amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Les comento, hasta el momento no he podido llegar a Marruecos porque sucedieron unas ciertas cosas como tal. Le voy a contar a continuación. Me encuentro ahorita en un hotel, ¿sí? Aquí en el centro de Madrid. Y es que resulta que cuando hice la segunda parte de estar abordando, sucedieron unas cosas. No demoramos mucho a la hora del abordaje. Ya era preocupante. No dijeron que al parecer estaban haciendo pruebas de motor. Cuando ya nos parecía muy raro, estaban demorando mucho. Y bueno, y unas pruebas de motor, de arranque, eso es para preocuparse. Nos montaron. No pasaron ni 10 minutos. Yo, en mi caso, yo ya estaba súper cansado, agotado. Ya yo estaba cabeceando. Apenas me senté en esa silla porque ya tenía mucho rato viajando ya. Sí, mala escala y todo eso. Y de repente, bájense. No dijeron ni por qué no, bájense. El punto fue que no bajaron y muchachos, hemos pasado más de 3 horas afuera. Y nada que no dan respuesta. Al final no dieron respuesta y es que le hicieron varias pruebas al avión y el avión no pasaba las pruebas para salir, viajar. Pues gracias a Dios se dieron de cuenta de las fallas aquí en tierra y no en el aire. Y pues de tanto así nos compensaron con una parte de un hotel, alimentación y aquello. Y estoy en un hotel, bueno, se lo voy a mostrar a continuación. El televisor, la cama, la tengo desordenada. Utilicé batica de baño, un escritorio. Pues igualmente vine fue solamente a descansar. Espejo. Bien, ya me bañé, estoy bañadito, fresquecito. Uf, esto sí se agradece. El baño. En este punto ya yo estaba montado en el avión. No les pude grabar lo que fue el proceso de check-in, entrega de maleta y sellado de pasaporte porque se me agotó la batería de la cámara. Pero estaba listo, montado para una aventura que se venía. Estaba solamente a horas y a kilómetros de mi destino final. Marruecos, un lugar donde me esperaba todo lo que yo había soñado en ese momento. Mi primera aventura que nunca olvidaré. Amigos, ya estamos aquí en Casablanca, Marruecos. Uy, qué proceso aquí con el idioma. Yo no me entienden, no los entiendo. Pero bueno, ya compramos una SIM card. Todavía no tenemos internet. Pero ahorita viene el metro. Vamos en segunda clase. Allá viene. Allá al fondito lo ve. Entonces ahorita se le enseño como tal.
es el tren. Tiene doble piso. Un piso aquí abajito y el otro piso está allá arriba. ¿Qué se dice, Bessi? ¿Qué se dice, Bessi? Aquí hay personas que también hablan español. Uno más colombianizado que el resto. Un buen guía y experto en esta ciudad. Entonces ya vamos para adentro y ya les cuento. Saludos, ¿cómo están? Ya estamos en Rabat, ya llegamos, no fue bien. Perdón por no seguirles grabando o comentando mi travesía hasta llegar hasta Rabat. Se me descargó la batería de la cámara, pero estamos ya súper bien. Ya estamos aquí, estamos en el apartamento del amigo mío, de Samad, que es el que me va a estar dando posada por estos 2 meses. Y igualmente los invito a que no se sigan perdiendo ninguno de mis videos. Se viene contenido muy bueno por casi toda Marruecos. Estén pendientes, activen la campanita, regálenme un like y suscríbanse, que es completamente gratis y a mí me ayuda mucho un montón para seguir creciendo en este canal. Los quiero y nos vemos en otro próximo video, amigos. Chao, chao.